Vamos a comenzar con la Mishnah 14 del tercer capítulo del Pirkei Avot, que comienza diciendo: Rabbi Akiva Omer. Rabbi Akiva solía decir. En esta ocasión vamos a hablar sobre Rabbi Akiva, pero sobre Rabbi Akiva no vamos a poder abarcar incluso la parte medular de su historia. Es algo impresionante. Ahora sí, Rabbi Akiva podemos clasificarlo como gigante entre los gigantes. Todos. Yo creo que no hay una persona que no haya oído hablar de Rabbi Akiva. Fue de verdad, de los grandes maestros. Después vamos a leer 3 Mishnayot más que las siguió diciendo él. Entonces vamos a separar, a dividir la historia de él en 4 partes para que podamos abarcar por lo menos algo de él. Hoy justamente no puedo extenderme porque tengo otro compromiso del prematrimonial, entonces voy a tratar de hacerlo más corto, pero vamos a tener que hablar algo de la historia de Rabbi Akiva. Pero quiero comenzar con sus raíces, que conozcamos acerca de sus papás. Antes de hablar de él, yo creo que la mayoría conocen la historia conocida, que se casó con Rachel, que a los 40 años se comenzó a estudiar, etc. Pero yo creo que esta parte también de la historia es muy poco conocida, o casi nada, de quién era su papá y qué pasó con él. Es una historia realmente, ¿cómo decirlo? Novelística, ¿no? Es una historia impresionante, pero vamos a ver quién fue su papá. Él se llamaba Akiva ben Yosef, Akiva hijo de Yosef, pero su papá no era judío, su papá fue converso. Y vamos a ver en qué condiciones, cómo conoció a su mamá y cómo nace Rabbi Akiva. Fue una época, como ya lo habíamos mencionado, fue después de la destrucción del templo, que ya vimos varias veces las maldades que hacían los romanos. Eran a veces masacres, malicias, leyes crueles en todos los aspectos, desde la forma que destruyeron el templo, que fue algo, masacraron a la gente. Y toda esa época, cada ratito era una nueva ley tan fuerte, negativa. Fueron pesadillas que ellos sufrieron. En ese marco, en esa época, los romanos, que eran conquistadores, también perdieron muchísimos soldados en las guerras. También para conquistar Jerusalén murieron muchísimos soldados y en otras guerras que tuvieron. Entonces empezaron a sentir que necesitaban, para sus ejércitos poderosos, necesitaban más soldados, pero no sabían de dónde sacar soldados, porque muchos de ellos eran voluntarios, mercenarios. Se les ocurrió una idea muy pervertida realmente. Decidieron poner prostíbulos donde empezaron a traer primero mujeres así muy guapas, las contrataban, les pagaban de fijo, mensual o anual, y dando un servicio a la gente que gratis podían ir con esas mujeres, esas prostitutas, pero tenían que dejarlas embarazadas. Y después a esos niños los llevaba el gobierno y los entrenaban desde pequeños para entrenarnos a ser buenos soldados. Una idea, como dije, totalmente extraña y pervertida, ¿no? Ok, entonces hicieron lugares muy lujosos para atraer a la gente, para que vayan, y obviamente que muchísima gente empezó a concurrir a esos lugares, pero también pusieron muchos encargados y guardias para cuidar esos lugares y cuidar que realmente se cumpla lo indicado. Pero, como sabemos, estos guardias, estos encargados, se empezaron a
aprovechar y a corromper, y se convirtieron en una especie de mafia, que todo lo que implica, ¿no? Lo que conocemos hoy, también la historia actual de ese tipo de actividades, y empezaron a traer mujeres a la fuerza, porque primero el gobierno lo organizó, que les van a pagar como voluntariamente, pero empezaron a cambiar las reglas y empezaron a traer mujeres solteras, casadas, las arrancaban de sus casas bajo amenazas y a matar gente así. Y fue de una forma tan horrible, pero dentro de eso estaban en la tierra de Israel, conquistada ya por los romanos. Empezaron a llevar también muchas mujeres judías, solteras y casadas, así a las fuerzas. Y eso creó terror entre los judíos, y muchos empezaron a esconder a sus mujeres, pero ya llegaban a los escondites, entonces las empezaron a ir a otros países, mandarlas a otros países para protegerlas. Fue algo realmente algo horrible. Fue una época muy difícil cuando estuvo esas leyes. Había un joven que se llamaba Yosef, bueno, de hecho es el futuro papá de Rabbi Akiva. Este joven, gentil, era un joven muy fuerte, muy guapo, y él tenía una vecina que era una viuda, que murió su esposo y quedó viviendo con su hija. Esa hija, que se llamaba Sara, era extremadamente guapa. Y él era un joven decente, tenía valores. Él, conocer a su vecina y verla, se enamora de ella y trata de conquistarla, de seducirla. Un día y otro día, y ella lo rechaza rotundamente, obviamente por los principios de ella: tú eres gentil, no me puedo casar contigo. Y todos los intentos, pero él seguía perdidamente enamorado, no podía pensar en otra cosa. Pasa un tiempo, y entre esos mafiosos que dijimos que iban y arrancaban a mujeres y las llevaban, llegan a ese lugar y ven a estas dos mujeres, la mamá y su hija. También la mamá era guapa, pero su hija era más joven, mucho más guapa, y agarran, se la llevan a las dos. Cuando él está observando eso, hace todos los intentos, luchar con ellos, aunque era muy fuerte, no podía porque eran muchos, eran soldados, pero intenta sobornarlos y darles dinero para que no se la lleven a esta joven Sara, y no hubo manera. Pero cuando la llevan con el jefe de ellos y ven a esta Sara, una mujer de extraordinaria belleza, y de forma impresionante, dicen: no, a ellas la tenemos que llevar a Roma, que ahí estaba la sede central, y ahí estaba la élite, y donde estaban las mujeres más guapas. Dice: esta es algo fuera de serie, y no podemos en este lugar, sino tenemos que llevarla a Roma. Y efectivamente se la llevan a Roma, a ella y su mamá. Pero este joven Yosef, que estaba perdidamente enamorado de ella, lo sigue. Quiere ver a ver qué va a pasar con ellos, y quería seguir intentando luchar por Sara, porque no pensaba en otra cosa. Bueno, total, lo sigue hasta Roma. En el camino les da, no un coronavirus, pero un tipo de enfermedad contagiosa a todo ese grupo. Entonces llegan a Roma y tienen que ir a un tipo de hospital, y los atienden los doctores a todos, los guardias, los soldados, y a estas dos mujeres. Él, cuando vio eso, él personalmente se ocupaba de ir todos los días a atenderla a Sara, a llevarle comida, a cuidarla. Uno de esos días, que una mañana temprano, que se levanta para ir justamente a atender a Sara, ve una caravana de jinetes, todos así con vestidos especiales, que iban con el príncipe, el hijo del rey. Iban a salir de caza, iban a ir a cazar al bosque animales. El rey, el príncipe, era un hobby que él tenía, que le encantaba con arco y flecha cazar animales, y
y iba toda una caravana muy importante de muchísimos soldados, cazadores, todos vestidos especial, con sus armas. Y él, justamente este joven Yosef, era su pasión la caza. Y sabía mucho, era muy experto, y era muy fuerte además. Entonces cuando ve eso y le dicen de qué se trata, se va corriendo y se le acerca al príncipe y se le arrodilla y le empieza a llorar y a implorar. Le dice: señor príncipe, yo soy un muy buen cazador, te pido por favor que me permitas integrarme al grupo y acompañarlos a la casa. Dice: vas a ver que lo sé hacer muy bien. Bueno, le cayó bien al príncipe y dijo: ok, intégrate con nosotros, le pide soldados, denle un caballo y el uniforme, el arco y flecha, y que se integre al grupo. Total, van al lugar donde acostumbraban a ir de casa, pero justamente esa mañana había como una manada de leones y de tigres, así furiosos, hambrientos, y que empiezan a lanzarles, ellos empiezan a lanzar contra ellos, y se dispersa el grupo. Ya saben, los caballos salen así corriendo, y el príncipe, era un grupo muy grande, el príncipe también quedó separado del grupo, su caballo corrió, y justamente tropieza y se cae. El príncipe se cae, se golpea con una piedra y se desmaya. ¿Y quién lo ve? Porque el grupo era muy grande, todos se dispersaron. Este joven Yosef lo ve, inmediatamente se baja de su caballo, lo reanima al príncipe, lo lleva a un lugar con una fuente de agua, le da de beber, lo cuida, lo reanima. Y para colmo, por si fue poco el accidente, uno de los tigres que había estado en el otro grupo se salió corriendo y justo viene a atacarlos a ellos, frente a ellos. El príncipe estaba recuperándose, débil, tirado en el piso. Él inmediatamente ve al tigre que los iba a atacar, le agarra la espada del príncipe y con mucha valentía y con mucha fortaleza ataca al tigre y lo mata y le salva doblemente la vida del príncipe. Primero, cuando se había caído, que si ahí lo dejaban se podía morir, y dos, de una muerte segura, que venía el tigre a atacarlos. Cuando ya termina todo ese caos, los soldados empiezan a reorganizarse, empiezan a buscar al príncipe, no lo encuentran. Buscan desesperados porque se dispersó el grupo y de repente lo ven allí junto a esa fuente de agua con un tigre a su lado muerto, que se ha acuchillado, se veía, y con este joven Yosef que estaban ahí platicando. Obviamente que el príncipe le agradeció de una manera, lo abrazó, lo besó, y se hicieron un pacto de amistad impresionante. Llegan los demás y el príncipe, furioso, le dice: ¿dónde estaban? ¿Cómo no me encuentran antes? Si no sería por este joven, estaría doblemente muerto, ya me hubiesen matado. Los voy a mandar a colgar a ustedes. Bueno, todos se empezaron a pedir perdón, pero él mismo, que era tan bondadoso, Yosef, le pide al príncipe: no, perdónalos, fue un caos. Bueno, ok, los perdona. Van todo el grupo, regresan con el rey. El príncipe le cuenta a sus papás cómo le salvó la vida a este joven de forma heroica, y dice: gracias a él está con vida. Y obviamente se pueden imaginar la alegría de los papás, hacen una fiesta, lo premian, le dan de todo. Y él, practicando con el príncipe, le dice el príncipe, oye, le pregunta acerca de él, si era soltero o casado. Le dice: soltero. Le dice: escoge quien tú pidas, la hija de los ministros del más alto nivel, y lo que tú pidas te vamos a conceder. Entonces él le confiesa, él le dice a este príncipe: te tengo que abrir mi corazón y contar mis secretos. Le dice: yo llegué aquí porque me enamoré de una joven judía y que justamente la trajeron aquí, le contó la historia, como prisionera
para llevarla a prostituirse. Y le dice, vine para ver qué podía hacer por ella. Y la verdad que mi corazón no pienso en otra más que en ella, y te pido, ya que te salvé la vida, que me ayudes a rescatarla, porque ahorita está enferma, y ahorita que se cure, se está recuperando, se la van a llevar secuestrada, se la van a llevar hacia un lugar horrible contra su voluntad, que está llorando ella día y noche por lo que le están haciendo. Entonces el príncipe le dice, bueno, pero tú, que eres un joven tan valiente, eres guapo, fuerte, me salvaste la vida, te puedo dar todo, ¿te vas a casar con cualquiera? Primero, tengo que ver si sería digna de ti. Bueno, la lleva con él, la hace conocer y habla un poquito con ella. Además de guapísima, era muy inteligente, muy sabia. Cuando ve eso, le dice, absolutamente, sabes lo que estás buscando y sabes escoger. Estoy de acuerdo que una persona como tú es digna de casarse con alguien con ella. Bueno, total, el príncipe los rescata, los lleva a ellas, a la mamá y a la hija con sus papás, y le cuenta la historia, se los presenta. El rey obviamente que los felicita y ella empieza a platicar con la reina también se entusiasma mucho que su novio le salvó la vida de su hijo, también le dio regalos y demás, y ahí se dio cuenta, la mamá y la hija, dijo, es un momento apropiado, ya que tuve ahorita la gracia de los reyes, para ahora sí pedir por lo que está pasando tan duro para nuestro pueblo. Entonces se pone ella a llorar desconsoladamente. Le dice, ¿por qué lloras? Ya te rescatamos, ya tienes un joven tan valiente. Y dice, sí, pero estoy viendo lo que está pasando. Le cuenta en Israel, que ya conquistado por los romanos. Se están llevando a mujeres contra su voluntad, mujeres recién casadas, arrancándolas de sus esposos. Es una tragedia. Se la pasan llorando, les pegan, las maltratan, las llevan así, las obligan a prostituirse. La reina, cuando la ve así llorando, que le salía de corazón, le llega totalmente al corazón, le pide al rey que quite ese decreto. El rey escribe inmediatamente una carta. Estaban tan agradecidos con él, con el joven que le salvó la vida. Al príncipe escribe una carta donde prohíbe terminantemente, pide que regresen a todas esas mujeres a sus hogares, y prohíbe terminantemente llevar a cualquier mujer judía, que sabía que su religión se lo prohibía, y además saca también que a cualquier mujer contra su voluntad. Y si había alguien contra su voluntad, que la regresen. Incluso, dice, si alguien fue voluntariamente, después se arrepiente, también que le permitan regresar, como era la idea original. Cuando ya regresan a Israel, con regalos y honores que les dio el rey, Yosef, con Sara, la joven, y su mamá, y les dan la noticia a sus hermanos que quitaron ese decreto, fue una alegría indescriptible, porque sufrieron tanto con ese decreto tan fuerte. Bueno, cuando ya pasó todo eso, entonces llega Yosef a Sara y le dice, bueno, ahora sí, ya la rescató, la salvó de algo absoluto, un infierno que iba a vivir. Entonces le pide que se case con él. Y él le dice, te voy a decir la verdad, estoy dispuesta a casarme contigo después de todo lo que hiciste por mí, pero no puedo ir contra mis principios y no podría quererte y no podría aceptarte. Me salvaste de que me diera la fuerza y tú también me vas a tomar la fuerza, a menos que te conviertas al judaísmo, dice, como correctamente, y ahí después sí me casaría contigo con todo el amor. Bueno, total, Yosef, que estaba perdidamente enamorado, decide que se va a convertir, se va a estudiar, y ¿con quién llega? Con Rabbi Dosa ben Arkinaz. Ya habíamos hablado de él, que fue un anciano que vivió varias generaciones, que él fue cuando ya era mayor, y después
el hijo de Yosef, Rabbi Akiva, fue a visitarlo cuando Rabbi Akiva ya era grande, le dijo, recuerden, le dijo, tú eres Akiva ben Yosef, que tu nombre se oye de un extremo del mundo al otro, que es el tan famoso, fue el mismo que su papá Yosef, fue con él a estudiar, estuvo 12 meses estudiando con Rabbi Dosa ben Arkinaz, y le entró, se conectó con la Torá, con el judaísmo, además era muy capaz, inmediatamente captó y llegó a una convicción cuando ya lo convirtió, pero lo hizo con un amor y una convicción absoluta. Pero dentro de ese estudio, en una ocasión oyó que no se valía convertirse por interés para casarse. Entonces dijo, yo llegué a esta situación porque quería casarme con ella, pero estaba perdidamente enamorado. Tanta fue su convicción de lo que estudió y hacia el judaísmo que decide decirle a Sará, perdón, pero ya decidí no casarme contigo, porque yo me convertí por eso, aunque ya ahorita ya me conecté, ya tengo la convicción absoluta de la Torá, que es verdadera, entonces no quiero hacer algo incorrecto y casarme, quisiera haberme convertido para casarme, entonces ya te doy permiso, cásate con otra. Pero ahorita fue al revés. Sara se puso a llorar después de todo lo que él había hecho por ella, y a ella se enamoró y dijo, no, pero tú lo estás haciendo correctamente, te convertiste por convicción. Bueno, va con Rabbi Dosa ben Arkinaz, le cuentan eso, entonces le insiste a Rabbi Dosa que sí puede casarse, y él seguía que no. Cuando lo vio que de verdad ya no era interesado y que ya estaba dispuesto a dejarla con tal de que sea su conversión auténtica, le dijo, ahorita te puedo jurar de que 100% según las reglas tú te puedes casar con ella kasher 100%. Cuando ya le dijo este gran rabino así, se casa, ahí sí se casa con ella, súper así enamorados, y de esa boda que ya era 100% judío por convicción, nace Akiva, todavía no era Rabbi Akiva, les nace un hijo, Rabbi Akiva. Rabbi Akiva tuvo una vida tan sufrida, llegó a ser alguien tan elevado, es una leyenda del pueblo de Israel, Rabbi Akiva, hasta hoy en día, pero también desde pequeño tuvo tanto sacrificio y tanto sufrimiento, desde pequeño hasta la forma de fallecer, que ahora vamos a ir relatando. Dice, esta historia que acabo de contar no es conocida, pero el resto, una gran parte, se conoce mucho la historia de Rabbi Akiva. Voy a contar varias anécdotas que aprendemos muchas cosas de él, de cada historia de él, de cada parte, es una enseñanza. Él fue un libro abierto, tanto en su vida, su ejemplo, cómo vivió, que nos transmitió tanto, también hasta su muerte fue una gran enseñanza. ¿Por qué digo que desde pequeño? Cuando tenía 2 años, Rabbi Akiva se enferma su mamá y se muere. Recuerden que en esa época de una enfermedad no había antibióticos, se muere cuando él tenía 2 años. Y al poco tiempo, su esposo, Yosef, Sará se llamaba su mamá, Yosef, tanta angustia, tanto luchó por ella, la quería tanto, que se muere también de la angustia. Queda a los 2 años huérfano, Rabbi Akiva. Había una mujer que era amiga de su mamá, que trabajaba con el famoso Kalbá Sabúa. Kalbá Sabúa fue un multimillonario, que vamos a hablar después de él, de su historia, y esa mujer lo adopta, se lo lleva a este niño Akiva de 2 años, y se lo lleva con ella, a casa donde ella vivía, trabajando con este multimillonario Kalbá Sabúa, y ahí fue creciendo, futuro Rabbi Akiva, porque en ese entonces era Akiva,
fue creciendo en casa de Calvasagua y continuará. Vamos a continuar después con su historia porque ya se está haciendo tarde y vamos a ver por lo menos las enseñanzas que nos deja la Mishnah. Ok. ¿Qué nos enseña Rabbi Akiva? Dice así: Sejok vekalut rosh margilim et adam la herba. Dice, cuando uno hace un ambiente de risas, de ligereza, eso habitúa a la persona a la promiscuidad, a llegar a relaciones, tener relaciones prohibidas. Realmente, para que se preste a romper con las reglas, con la moralidad, con la ética, muchas veces creando justamente un ambiente que ya empiezan a perder ligereza, y por lo general eso sucede también cuando uno se pasa de copas. Justamente muchos beben para desinhibirse y crear ese ambiente, y ahí entra una conciencia de provocarlo. Entonces dice, cuidado. Sí, no significa que uno no puede estar, ya lo dijimos justo ayer, vimos la alegría, el buen ambiente, de repente contar un chiste está muy correcto, pero hay que saber diferenciar entre eso a lo que es ligereza, porque justamente aquí nos viene a enseñar Rabbi Akiva, porque como ya lo dijimos tantas veces, que el Pirkei Avot no son leyes, son consejos preventivos, y aquí nos está diciendo cómo prevenir de llegar a cosas negativas. Es sabido, si uno está en una reunión y así se hace un ambiente, se cuentan chistes groseros, a veces empieza así la ligereza, una cosa lleva a la otra y se empiezan a acercar de forma o vacilar de forma pesada y así, y después tienen consecuencias muy negativas, y así se empieza, porque normal, cada uno tiene sus principios, sus valores. Cuando es un ambiente serio, normal, por lo general no se presta para que se den algo así, pero así comienzan. Entonces lo que nos advierte, hacer los alejamientos, cuidarse de evitar. Si ves que se está poniendo el ambiente pesado, o estás bebiendo de más y te está provocando ligereza y demás, cuidado. Ahí advierte, detente y ahora sí toma las medidas requeridas para no tener consecuencias después, que a veces uno se arrepiente toda la vida, pero llega a ser tarde. Entonces siempre irse a lo preventivo en todos. Por eso todas las enseñanzas de esta Mishnah están enfocados a lo mismo. Dice así: Masoret Seyag la Torah. Dice, lo mismo para cuidar los preceptos de la Torah. Leímos en otra Mishnah, Ve'asu Seyag la Torah, que uno siempre tiene que poner bardas. Es decir, conocer las debilidades que uno tiene, y cuando se pone alejamientos, eso lo protege de no llegar a caer. Y cada uno se conoce. Y dice, unas cosas generales que protegen la continuidad del cumplimiento de los preceptos de la identidad judía y demás, es justamente Masoret, la tradición. La tradición nos conecta. A veces uno dice, no es necesario, pero es la tradición, así hicieron mis papás, mis abuelitos, pero obviamente cosas que tienen sentido, fundamentadas, porque hay diferentes tradiciones en grupos, en comunidades y demás, pero reglas, y también reglas que pusieron nuestros sabios como una tradición, como una práctica, una costumbre con un sentido que nos protege, que al mantener esa tradición y esas reglas de protección nos cuidan para que sigamos manteniendo la Torah. Cuando uno las empieza a romper, ya pierde su identidad y pierde su tradición, y después ya cosas importantes de la Torah ya las va dejando. Así se comienza justamente por algunos detalles no tan importantes, que son tradición, que son bardas, que son protección. Y como lo había explicado en esa Mishnah, cuando explicamos la sociedad de la Torah, que obviamente cuando ponemos una barda, no puede ser al borde del precipicio. La barda se pone unos metros más adelante. ¿Por qué? Porque a veces uno puede, vamos a el clásico ejemplo, ¿no? En la carretera, uno puede violar o llegar a no ver la barda
y en lo que le alcanzó a ver, si estaría al borde del precipicio, ya se cae al precipicio. Entonces se pone unos metros antes. Si llegó a violar la barda, todavía no cayó al precipicio. Aquí es lo mismo. Se pusieron reglas y bardas para no llegar a caer. Pero lo que sigue protegiendo nuestra identidad y el cumplimiento de la Torá y del judaísmo es justamente esas tradiciones que son tan valiosas. Digo, de eso después uno puede regresar. Uno dice, bueno, uno podría preguntarse, estoy hablando de todo tipo de tradiciones, desde las tradiciones que son reglas que pusieron los jamín para proteger, hasta las tradiciones familiares. Uno dice, bueno, un Seder de Pesaj, pues, ¿quién dice que tenemos que reunirnos toda la familia? Dice, o un viernes en la noche, incluso el que no cuida Shabbat y tiene la tradición de hacer kiddush con el abuelito, pero de alguna manera eso lo puede llevar después a cuidar más. Y dice, ¿para qué? Si igual no cuido, ¿para qué voy a seguir esta tradición? Si igual no cuido bien Shabbat. Pero por lo menos eso lo va a proteger, que todavía está conectado y algún día puede hacerlo más. Entonces es muy importante seguir las tradiciones positivas, obviamente, y fundamentadas, que tienen un mensaje, que eso nos protege de la Torá. Sigue diciendo Rabbi Akiva, y como dije que hoy tengo que terminar temprano porque tengo otro compromiso, entonces vamos a limitarnos al concepto básico, a veces me extiendo un poquito más en explicarlo. Dice, Maaserot Seyag Laosher. Dice, el dar el diezmo son una valla o algo que salvaguarda la riqueza. Es al revés de lo que uno piensa. Uno dice, ¿cómo voy a gastar de mi dinero el diezmo? Si uno tiene muchísimo, dice, ¿millones voy a dar de diezmo? Así voy a perder mi fortuna, voy a perder mi riqueza. Es al contrario. Dice, eso es lo que lo va a proteger, eso es lo que lo va a salvaguardar. Es lo que está escrito en la Torá, que así lo explicó en el Talmud, que dice, hacerte hacer el kol tebuaz dareja. Dice, sacarás el diezmo de toda la producción. En ese entonces estaba el templo y se les daba a los leviim, a los pobres, había diferentes. Pero la pregunta, ¿para qué dice hacerte hacer? Diezmarás, lo repite. Entonces dice, hay una insinuación en esas palabras. Hacer, que es saca el diezmo, te hacer, la palabra te hacer, que saca el diezmo, se escribe con sin. Sin y shin son letras prácticamente la misma letra, nada más que una tiene el punto en el lado izquierdo, otro en el lado derecho. Si lo ponemos de un lado es sin y de otro lado es shin. Si lo ponemos como shin es teasher, que es vas a ser rico. Entonces así lo explican, hacer que de shetitasher. Saca el diezmo para que seas rico, al revés. No pienses que eso te va a quitar tu dinero, es una protección y te lo va a proteger, es una valla, una guarda para tener más dinero. Recordemos lo que ya hablamos, que somos administradores. Dios nos dio el dinero, es una prueba para ver cómo lo administramos, para que hagamos el bien con ese dinero y que seamos generosos y ayudemos. Sigue diciendo, Nedarim Seyag la Perishut. Las promesas también es una barda para alejarse, para alguna abstinencia de no cometer un error. Obviamente que en general la Torah no recomienda prometer, de hecho dice, Vejeitehdal lindor lo yebejajet. Pero la Torah advierte, dice, Mosasefateja tishmor beasita, lo que prometes, lo que sacas, tienes que a fuerzas cumplir. Y si no estás seguro, evita prometer para no llegar a después cometer otro error grave de violar la promesa. Entonces uno tiene que evitar. Sin embargo, cuando una persona tiene una debilidad y que no sabe cómo controlarse, hay veces sí necesita hacer una promesa que eso lo va a proteger porque lo va a sentir más grave, que además de cometer el error, violar la promesa que hizo, eso lo puede proteger, pero en casos excepcionales. Normal, si no hay esa necesidad, uno no debe prometer, pero cuando ve la necesidad que nada lo puede detener de caer en un error, entonces ahí sí es una barda de la promesa. Y esto último
que es tal vez lo más significativo de estas enseñanzas, Seyag la Jochma Shetika, la valla que salvaguarda la inteligencia y la sabiduría es el callarse. Suena un poquito extraño, pero ya lo habíamos hablado. ¿Se acuerdan una mishá que dijimos? Que dijo un Ham, Kol Yamai Gidalti Ben Hajamim, crecí entre los sabios, Velo Matzati la Gufto Mishetika, y no encontré para mi cuerpo algo mejor que callarme. Dice, o el famoso dicho, dice, Milá Besela, como dice en Talmud, una palabra puede valer una moneda y callarse vale 2, porque hay una cosa segura. Podemos decir algo. Obviamente que no estamos hablando cuando uno tiene que hablar, ahorita estamos dialogando y es importante enseñar, es importante uno a sus hijos educarlos, estudiar Torah, hablar con su esposa, etc. No estamos hablando hablar de más. Cuando uno, puede ser que dijo una palabra que estuvo bien o estuvo mal, tantas cosas, todo lo que hacemos, todo lo que vivimos se mueve con la palabra. A veces uno puede decir algo que se arrepienta para toda su vida. Entonces, si pudiste decir algo correcto y valió una moneda, es un decir, ¿no? Es una metáfora. Tal vez callarte valía 2 y evitarías algo que estuvo fuera de lugar. Y es el famoso dicho, callarse es seguro que es ganancia. Y además, como dice, es una demostración de inteligencia. Porque a veces el necio quiere demostrar, yo sé, y habla. El inteligente está en una reunión, dice, lo que yo quiero decir para lucirme, yo ya lo sé. Mejor aprendo de los demás, aprendo a oír, saber callarse. Además evita tantas cosas. Es el famoso dicho de Shlomo HaMelech que dice, Gam evil maharish, hacham yihashev. Dice que incluso el necio, el tonto, si se queda callado, puede pasar por inteligente. Dice, ¿qué significa? Si llega una persona extraña a una reunión, a un lugar, están todos sentados, él está en su esquina y se queda callado. Nadie lo conoce. Uno podría pensar, tal vez una persona centrada, no habla de más, realmente como es una señal de una persona inteligente. Es inteligente. Pero si esta persona realmente no lo es, en el momento que abra la boca y empieza a hablar, ahí todos se van a dar cuenta que es necio, que es ignorante. Pero incluso el ignorante, si se calla, puede pasar por sabio. Pero en general, el consejo más significativo, cuando no es necesario, quédate callado. Cuando es necesario tienes que hablar y midiendo las palabras. Siempre una palabra menos es mejor. Te ahorras un riesgo. Tantas cosas. Podemos decir algo que ya sabe que es muy conocido, la Shon Hara, hablar mal de otro. Aunque sea sutilmente, por un comentario que hicimos, podemos hacer un comentario que la regamos, que hicimos sentir mal al otro. Dice, una mentira que después sale a relucir y se pierde la confianza. Son tantos errores y pecados que uno puede cometer con el habla. Entonces, lo que no es necesario, ¿para qué hablar? Entonces dice, por eso, proteger la sabiduría y una demostración y señal, dice, es callarse. Rabbi Akiva cuando empezó, ya vamos a continuar con su historia, cuando empezó su carrera, empezó de los 40 años y con ignorancia total, se quedó totalmente callado. No abrió la boca, él también predicó con su ejemplo. Sabía que él no conocía, oyó, se concentró, no opinaba, no preguntaba, nada, oía. Y de repente, cuando ya se llenó de conocimientos, ahí empezó a relucir, ahí empezó a brotar su inteligencia. Pero para eso aprendió a oír y a estar callado mucho tiempo antes de comenzar a hablar.